Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Edwin Cabello y esto es Lima Gris por Fuego TV. Vamos a empezar el programa con una noticia lamentable que tiene que ver con las muertes, no solamente la muerte de los manifestantes en las distintas regiones del Perú, que ya, según la Defensoría del Pueblo, van más de 8 fallecidos, sino la lamentable muerte, y tenemos la noticia en pantalla, de un bebé, un angelito que lamentablemente no llegó al hospital donde tenía que llegar. ¿Debido a qué? A las protestas, al bloqueo, ¿no? Entonces, esta noticia en realidad es bastante delicada porque ha afectado a muchas personas. Esta noticia está siendo compartida mucho en redes sociales porque son, digamos, las víctimas colaterales que tiene estos bloqueos de las carreteras, ¿no? Este bebé que necesitaba ser operado con urgencia ha fallecido en Chincha debido a los bloqueos, ¿no? Así lo confirmó para la emisora radial RPP la doctora Zulema Tomás, directora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Ella ha manifestado que nos ha dolido a todo el personal de salud. Y con este tema vamos a comenzar el programa, un tema, repito, bastante delicado, de las cosas que viene ocasionando, ¿no?, el bloqueo en las carreteras. Hay mucha gente que está siendo afectada y hay mucha gente que también está perdiendo la vida. Vamos a conversar con Luis Felipe Alpaca, que ya lo tenemos aquí en el set, para comentarse sobre todo con este asunto de esta pequeña criatura, ¿no? Luis Felipe, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Bueno, realmente esa noticia consterna a todos, ¿no? Nadie quisiera estar en los zapatos de los padres, ¿no? Es algo devastador, pero son los efectos de este vandalismo, ¿no? De este vandalismo que es una consecuencia, ojo, de las malas decisiones políticas, ¿no? Y me refiero concretamente al expresidente Castillo, ¿no?, que finalmente tiene detrás un grupo, ya está confirmado, de asusadores que están violentando en el resto del Perú. Y el Congreso también, que tiene su responsabilidad, ¿no?, por haber ingresado a una batalla campal entre ellos, mientras que el Perú requería las demandas que necesitamos, ¿no, Edwin? Claro, ahora, en estos momentos, el juicio del expresidente golpista Pedro Castillo se está realizando, ¿no? ¿Cómo has visto tú este proceder, digamos, el accionar, el actuar del juez San Martín, por ejemplo? Bueno, el juez San Martín no me sorprende, ¿no? Siempre es un poco ambivalente, ¿no? Recuerdo yo la conducta que tuvo en el juicio a Alberto Fujimori hace ya muchos años. Incluso hay que hacer recordar a la opinión pública que requirieron la opinión de jurisconsultos españoles para ver el caso. Imagínate, o sea, un caso que desde el punto de vista sociológico tenía unas características nacionales, de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestra vida política, etcétera, y se contrató, repito, jurisconsultos españoles para que se asesoraran a la Sala Suprema. Con respecto al caso de Castillo, creo que lo está tocando con pinzas. Me parece un poco desacertada su conducta como magistrado, que dirige una audiencia oral, que en el momento que este señor Castillo se despachó, sin mayor desparpajo, aseverar temas políticos que tenían que ver, mandaba mensajes subliminales a toda esta gente que está haciendo vandalismo en las regiones, prácticamente que se levanten y exhortando a las Fuerzas Armadas que le pongan las armas. No le correspondía. Él como magistrado tuvo que cortarle el audio en ese momento. Ahora, ¿qué te está pareciendo la defensa de tanto de Aníbal Torres como del presidente Castillo, ¿no?, con este abogado que es Duberly Rodríguez? Bueno, Duberly Rodríguez es un gallo de tapada, como se dice coloquialmente. No olvidemos que él fue presidente también de la Corte Suprema, del Poder Judicial, y renunció, pues porque fue un contexto donde salió a la luz estos audios y estas denuncias de los cuellos blancos, ¿no? Claro. A él lo mencionaban, y vamos a decirlo que él, para que no le salpique más ventilador, renunció, pero hay que decir pues que él es amigo de Aníbal Torres. Pero el argumento, la teoría del caso, que así se denomina... Ha victimizado, ¿no? La defensa, Duberly Rodríguez ha victimizado a Aníbal Torres, ¿no?, un poco más, y lo pone ahí como un enfermito, ¿no? Lo santificó. No hay que quitarle méritos al doctor Duberly, es un buen defensor, ¿no? Sin embargo, ya entró en el plano del surrealismo, ¿no? Hizo ver al doctor Aníbal Torres como que fuera un
un octogenario senil. Y todos sabemos su práctica en los últimos meses. Y comparándolo un poco más hasta con César Vallejo y José María Arguedas, ¿ah? Sí, la verdad pero ojo, un poco desacertada esa opinión, basada en su teoría del caso, de que manejan la tesis de que no se levantaron en armas. Y la norma no dice solamente que tienes que levantarte en armas. Es levantamiento de armas o romper el orden de otra manera. Claro. Ahora, ¿esto cómo crees que acabe? Porque se ha pedido una prisión preventiva de 18 meses. Bueno, han dilatado, pues es un poco como el Mundial de Qatar, ¿no? Han dilatado la audiencia que en la mañana tuvo que resolverse. Claro. El juez acaba de reabrirla hace una media hora y me imagino que ya no más de una hora ya tenemos sentencia. Yo sí creo que va a ser declarado fundado. Mucha gente cree que por lo que se está escuchando, ¿no?, cómo se va desarrollando en este momento la audiencia, parece que sí va a ser prisión preventiva. Y por un presupuesto procesal contundente, que es el de peligro de fuga, no más allá del de arraigo. Sobre todo eso, ya salió de la propia boca de Castillo y del presidente de México, ¿no?, AMLO, decir que le querían dar asilo político, es decir, protegerlo y sacarlo del país, si es que se puede. Así es, es decir, vamos a ver qué sucede, pero eso va a tener un efecto, vamos a ver qué sucede en las calles y en la gente. Ahora, Luis Felipe, ¿cómo estás viendo, digamos, este anuncio del ministro de Defensa, de la propia presidente Dina Boluarte, sobre que las Fuerzas Armadas salgan a la calle? Pero hay una cosa que a mí me ha llamado bastante la atención, es que, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no?, las Fuerzas Armadas se han visto superar en número por los protestantes, por los manifestantes. Vamos a ver un video para comentarlo, porque en serio es impresionante la cantidad de gente que ha salido a las calles de Ayacucho, ¿no? Y se ve un pequeño grupo, ¿no?, pequeñísimo grupo de militares armados. Y te vas a dar cuenta la marea de protestas que está en las calles. Adelante con el video. Ahí las imágenes son claras, ¿no? Es impresionante la cantidad que se ha logrado convocar en Ayacucho. Yo creo que hay contradicciones. Me refiero a que la presidenta transitoria Dina Boluarte realmente es la que toma la decisión política para esta política de medida de emergencia. Aunque parece que ahora el ministro de Defensa es el presidente, ¿ah? Así es. Sin embargo, el ministro de Defensa, Otárola, que ya tiene experiencia en estos menesteres, se podría decir que es el que está tomando las decisiones tras bambalinas, porque la señora realmente está desubicada, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Pero hay algo que me sorprende, Edwin, porque he leído ahí el decreto, la resolución, el decreto supremo de ayer que inicia el estado de emergencia en todo el Perú a nivel nacional, donde se restringen derechos, garantías constitucionales a los ciudadanos, y me sorprende que en la práctica no veo, por lo menos en la capital, que hay algunos puntos, no veo un contingente de patrullaje tanto de la policía como sobre todo de la Fuerza Armada. Me imagino que en las zonas convulsionadas debe ser mayor, pero estás presentando ese video de esta localidad donde hay unos cuantos soldados y hay un número mayor de manifestantes. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando que el ejército realmente no está resguardando un contingente mayor para reprimir esto? Ahora, mi pregunta es, ¿tú te acuerdas cuando el servicio militar era obligatorio? Pero claro. ¿Cuántos años han pasado de eso? Más de 20 años. Mucho más. Más de 30 años. Sí, sí. Entonces, mi pregunta es, ¿habrá los suficientes efectivos militares para desplegarlo por todo el país? Sí los hay, Edwin. Sí los hay. Probablemente tú estás haciendo un paralelo con contextos diferentes. Sí los hay. Lo que sucede es que ahorita hay una limitación. No, lo pregunto porque no parece. Es que, te explico, la limitación es en la decisión política, el enfoque político que le dan propiamente las autoridades como el presidente, el primer ministro, que muchas veces el jefe del comando conjunto muchas veces se adhiere a las decisiones políticas cuando ellos, desde el punto de vista castrense, ellos tienen una misión que cumplir. Y me parece que el ámbito castrense se está dejando de lado en estas decisiones cruciales cuando en estos momentos estamos realmente en una convulsión social generalizada. Ahora, han tomado aeropuertos, han tomado universidades y no se sabe lo que vendrá. Entonces, vuelvo a preguntar,
en realidad existe, digamos, la capacidad de la policía y de los militares para poder, de alguna manera, sostener este caos? Sí existe, Edwin. Te vuelvo a repetir, mira, no olvidemos que hay un enfoque sociológico que ha hecho mucho daño en nuestro país en las últimas décadas. Es esta vorágine de la defensa de los derechos humanos. Nadie está en contra de la defensa de los derechos humanos. Los derechos positivizados son los derechos fundamentales. Sin embargo, hay muchas ONGs y hay muchos ciudadanos que tienen una perspectiva muy particular y hacen ver que la defensa de los derechos humanos tiene que ver con la no defensa del territorio. Es decir, las Fuerzas Armadas, que son los defensores de la soberanía y del territorio nacional, y la policía, que es la encargada, la fuerza pública que tiene que mantener el orden público, están reprimidas por un enfoque social que dicen no pueden intervenir. Yo hago una pregunta tan elemental que le haría a un ciudadano de a pie. Una pregunta elemental. Un vándalo puede matar a un policía, le puede tirar perdigones, le puede meter una munición por el arma de hechizo, pero el policía no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto. Cuando un policía, en el ejercicio de su deber, hace uso de su arma de reglamento, no es políticamente correcto. Se dice, ese policía es un abusivo. Esa es la realidad del Perú. Ahora vamos un poquito a cambiar el tema para regresar después a las Fuerzas Armadas. Hoy la congresista, ¿no?, conocida como Chabelita, estuvo pues, ¿no?, por los alrededores de la Diroes, donde está en prisión el expresidente Pedro Castillo. Pero la gente le gritaba una cosa curiosa en las calles: renuncia Chabelita. Vamos a ver el video. Preguntan a la congresista si estaría dispuesta a renunciar. A favor de la vacancia. Es una vendepatria, una traicionera. Congresista, tú votaste a favor de la vacancia. Congresista, ¿usted votó a favor o en contra de la vacancia? No, yo no he votado. No he votado. No he votado en Están pidiendo que renuncie. ¿Usted va a renunciar? constitucionalmente no se puede. Si por mí fuera así. Está en la Constitución. Bueno, hay muchos adjetivos calificativos en contra de esta congresista. Lamentable, señores. Están solicitando que esta congresista renuncie una cantidad de tierra también en este momento. Congresista, usted no va a renunciar. Pero ¿cómo van a ser agresivos? Mira. Lamentable, señores. Acaba de llegar un contingente de efectivos de la policía. Están solicitando que esta congresista pueda renunciar. Están obligando a esta congresista a renunciar. Como ustedes pueden observar, estamos en vivo y en directo desde el frente de la sede de la DINOES, lugar donde se encuentra recluido Pedro Castillo Terrones. Bueno, es curioso en realidad lo que hemos visto. ¿Por qué es curioso? Porque supuestamente hay alrededor de donde se encuentra detenido el presidente Castillo, el expresidente Pedro Castillo, gente que apoya, gente que pide su libertad. Pero si recordamos quién es Chabelita, es una congresista de izquierda que durante todo el gobierno de Pedro Castillo estuvo defendiendo y apoyando a Pedro Castillo. Pero la propia gente, ahora que pide libertad para Pedro Castillo, le pide la renuncia, la cuestiona, no, la insulta, le tira tierra. Claro. ¿Cómo entender eso? La izquierda contra la izquierda. Claro, son estos dimes y diretes que finalmente la gente lo observa. Lo mismo pasó con Antauro. La propia gente de Castillo le dijo traidor en la Plaza San Martín. Es verdad, ella apoyó al presidente Castillo en las últimas jornadas del Congreso, pero a la gente tampoco se le Yo creo que engañar. no solamente apoyó, Chabelita puso el pecho por el presidente Castillo en varias ocasiones. Pero tampoco a la gente se le puede engañar, pues. Es decir, ella finalmente obedece a su quinquenio. Pero ahora la lectura que tiene el público, ¿no?, que defiende a Castillo es un poco que ve a Chabelita como una traidora. ¿Por qué? Porque está permitiendo,
el gobierno de Dina Boluarte. Lo que pasa es que la gente que está defendiendo al expresidente Castillo, definitivamente la única cruzada que tienen en estos momentos es que el Congreso se vaya ya y adelanto de elecciones ya. Pero no es un tema tan sencillo. Ya vamos a hablar en breve sobre los expertos en derecho electoral y ha estado en el hemiciclo del Congreso recién, ha estado el jefe de la OMPE y ha estado el juez Salas Arenas, dando luces de cuáles serían los plazos. No es un tema, Edwin, de que queramos hacer cambio de elecciones, adelanto y cierre el Congreso de acá 2 meses. Ya. Pero recordemos, y nosotros también hemos hecho una publicación sobre eso, cuando pasó lo de Fujimori, ¿cuánto tiempo estuvo en el poder Valentín Paniagua? Solamente 8 meses. 8 meses, Luis Felipe. Es decir, las elecciones creo que se hicieron en 6 meses. Claro, es que el escenario es distinto, Edwin. Lo que pasa es que hay un detalle muy... El escenario puede ser distinto, ok, eso se entiende. Pero las cosas se hicieron diferentes en su momento porque había una necesidad. Claro. Un vacío de poder. Sí, pero no te olvides que la coyuntura actual nos deja en zozobra como administrados en la medida de que si se fuera, habría celeridad en los procesos de la nueva elección con las mismas reglas de juego. El peligro sería quiénes van a ingresar al aparato nuevamente a gobernarnos. Ese es un temor que nos mantiene en zozobra, porque si no hay un cambio, vamos a regresar a lo mismo. Este es un círculo vicioso. Vamos a tener a un abominable cada vez peor que el otro. Así es. Ese es el tema. Entonces, de acuerdo a la hermenéutica parlamentaria y las leyes que están ahí, hay que cumplir mínimamente con los procesos. Quiero resaltar, no nos gusta Dina Boluarte. No nos gusta este Congreso, por mí que se vayan mañana. Lamentablemente tenemos que ceñirnos a los plazos de la ley y ya lo dijo Salas Arenas, si no existiera esta ley de la paridad y la alternancia, que es nueva, y esta ley de las elecciones primarias, el proceso hubiera sido más rápido, güey. Así es. Tenemos que, por lo menos son 9 meses, por lo menos. Por lo menos, pero bueno, Dina Boluarte ganas de irse no tiene, ojo, No, ojo. ellos... Lo he dicho en el programa anterior y cada vez se viene ratificando eso, porque hay que observar un poco el papel, ¿no? La actividad que tiene y las cosas que dice Dina Boluarte para darse cuenta que si por ella fuera se queda 20 años. ¿Y qué me dices del Congreso? Lo mismo, pero los congresistas saben que lamentablemente solamente les dura hasta donde ahora puedan aguantar. Vamos a ver un video, regresando al tema de las Fuerzas Armadas, donde, bueno, dan un mensaje, ¿no? Las Fuerzas Armadas han salido a las calles, sí. ¿Y cuál ha sido el mensaje? Vamos a ver el video. Las Fuerzas Armadas procederán a enunciar en forma enérgica 3 veces la palabra alto. Luego solicitarán el documento nacional de identidad o pasaporte. En caso de que dicha persona muestre desobediencia o resistencia ante la autoridad, se procederá a reducirlo, detenerlo y llevarlo a la dependencia policial más cercana. Cuando un grupo de personas realizan actividades deportivas durante el aislamiento social obligatorio, las patrullas de las Fuerzas Armadas procederán a señalar que están atentando contra el estado de emergencia. De presentar resistencia o desobediencia a la autoridad, se procederá a reducirlas, capturarlas y llevarlas a la dependencia policial más cercana. Cuando las Fuerzas Armadas detecten que se esté llevando a cabo un evento social, procederán a señalar a los responsables que es un evento totalmente prohibido. Si dichas personas muestran desobediencia o resistencia ante la autoridad, se procederá a aplicar la fuerza en forma progresiva para reducirlos, detenerlos y llevarlos a la dependencia policial más cercana. Cuando un grupo hostil intente realizar un saqueo en cualquier tipo de establecimiento comercial, las patrullas de las Fuerzas Armadas procederán a realizar una intervención para impedir dicho saqueo, reduciendo a los delincuentes, capturándolos y llevándolos a la dependencia policial más cercana. Cuando un grupo hostil intente atacar o ataque a miembros o patrullas de las Fuerzas Armadas con arma blanca o arma de fuego, las Fuerzas Armadas aplicarán el principio de legítima defensa, procediendo inicialmente a advertir el empleo de las armas, luego a emplear las armas en forma enérgica para evitar cualquier ataque. De ser necesario, se brindará la asistencia médica a cualquier herido o afectado. ¡Las Fuerzas Armadas! ¡Te pedimos! Bueno, ese ha sido un mensaje, ¿no?, que ha desarrollado el Ministerio de Defensa advirtiendo algunas acciones, ¿no?,
a proceder en las calles, ¿no? Para un poco informar al público, porque recordemos que el estado de emergencia, en pandemia, hay mucha gente que no hacía caso, ¿ah? Y sobre todo se iban a pelotear, pues, ¿no? Con virus de por medio. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y de ahí regresamos con más información y con un informe titulado La vida exagerada de Pedro Castillo. Ya regresamos. Bueno, regresamos a Lima Gris. Mi nombre es Edwin Cabello y estamos acá con Luis Felipe Alpaca analizando la situación y esta crisis política que vive el país, ¿no? Hay varios temas, hay mucha información en realidad, pero estamos tratando un poco de mencionar algunas cosas que nos parecen importantes, ¿no? Como anunciamos antes de ir al corte, vamos a ver un informe que lo hemos titulado La vida exagerada de Pedro Castillo. Adelante, por favor. La vida exagerada de Pedro Castillo. El expresidente Pedro Castillo se hizo conocido en 2017 por las huelgas magisteriales que pusieron en jaque al gobierno del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Pero nunca se imaginó ser jefe de Estado y menos postular como cabeza de lista en una plancha electoral que no tuvo otra opción que incluirlo, debido a los impedimentos legales que tuvo el líder del partido ganador de gobierno, Vladimir Cerrón. Fue entonces que en 2021 el chotano salió elegido jefe de Estado y al principio tuvo cierta aceptación de los ciudadanos de todos los rincones del país. Sin embargo, al poco tiempo su gobierno demostró incapacidad y los asuntos urgentes que requerían solución fueron quedando relegados, mientras su régimen se empecinó en comprar los puestos del aparato estatal con personas incompetentes que no cumplían el perfil requerido y que tenían cuentas con la justicia. De pronto surgieron las primeras denuncias periodísticas como la de Lima Gris, que denunció los reveladores chats entre Bruno Pacheco y el exjefe de la SUNAT, Luis Enrique Vera. Y eso fue la punta del iceberg que desentrañó más indicios, hasta que la Fiscalía inició una investigación que sindicaba a Pedro Castillo como presunto líder de una organización criminal, y entonces surgieron los sobrinos, los ministros, los asesores en la sombra y los financistas. Desde ese momento los excesos y las componendas del entorno cercano del profesor chotano le fueron pasando factura. Entre tanto, el 7 de diciembre, horas antes de que el Congreso decida la destitución de Castillo Terrones, él salió con un inesperado mensaje a la nación afirmando el cierre del Parlamento. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Y en medio de la conmoción, el Poder Legislativo inmediatamente elaboró una nueva moción de vacancia express que alcanzó 101 votos y que sacó a Castillo de Palacio de Gobierno. Y ante el abandono de las fuerzas del orden y sus ministros, él trató de huir hacia la Embajada de México, pero su propio personal de seguridad recibió las órdenes de detenerlo y lo trasladaron hasta la prefectura de Lima, e inmediatamente la fiscal Benavides pidió su prisión preliminar por fragancia por el presunto delito de rebelión, y hoy se encuentra recluido en el Fundo Barbadillo. A pesar de que Castillo Terrones probablemente purgue cárcel por los delitos que se le imputan, ¿cuál será la situación legal de la presidenta transitoria Dina Boluarte, que también está investigada por la Fiscalía? ¿Ella realmente, junto con el Congreso, adelantarán elecciones o pretenderán quedarse hasta el 2026? Finalmente, en la historia del Perú, ¿cuántos expresidentes terminarán en la cárcel en los próximos años? Que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer ni hoy. Disolver. Impresionante los muñecos, ¿ah? De Pedro Castillo para leer un papel que prácticamente le sacudía la mano. Bueno, probablemente, como dijo Guido Bellido, ¿no? Probablemente algo alucinógeno. Bueno, hay cada teoría, en serio, el vaso de agua, que tenía algo, que le estaban apuntando con un arma, que había un láser en su frente. ¿Ya qué más van a inventar ya? Lo cierto es que en ese mensaje a la nación, él tenía la banda presidencial y es un acto público, es una declaración pública. No se necesita firmar una resolución. Es decir, fue la manifestación de voluntad
en vivo y en directo a 33 millones de peruanos. Esa es una prueba contundente desde el punto de vista jurídico. Ahora, vuelvo al tema de Dina Boluarte y la sed de poder, pero no solamente la sed de poder de Dina Boluarte, sino de todo su gabinete, conformado por cuestionados ministros. Y eso hay que repetirlo una vez. Estamos, parece, regresando a la época de Vizcarra, porque mucha gente que estuvo en el gobierno de Vizcarra actualmente están y han regresado en el gobierno de Dina Boluarte. Empezando por la secretaria general del Ministerio del Ambiente, ¿no? Nada menos que Rocío Barrios Alvarado, la ministra estrella de Martín Vizcarra. Ante los hechos, te pregunto, ¿cómo creer a Dina Boluarte que quiere hacer un gobierno distinto si empezamos a ver que varias figuritas se repiten? Definitivamente, pues ese tipo de designaciones, una vez más pone en tela de juicio las ganas de querer adecentar, ¿no?, el aparato estatal. Es un reciclaje, más de lo mismo. Ahora, vuelvo a esto. Dina Boluarte dice que va a presentar, su ministro de Defensa también ha salido, Tarola, que la posición del gobierno es adelanto elecciones en el año 2024, exactamente en abril de 2024. Pues cambió. Esto no significa que en abril Dina Boluarte se viera a su casa, no. Hay que esperar hasta julio, 28 de julio, para la sucesión de poder. Así es. ¿No? Entonces la gente recién está captando que Dina, en realidad, por ella, se quedaría pues hasta el 2026. Pero repito, ese es el verdadero deseo de Dina Boluarte. Está intentando ahora, desde Palacio de Gobierno, y sin duda con un plan de comunicación, meterse al bolsillo a la prensa. Y este es otro tema. Este es otro tema. Porque si bien durante Pedro Castillo no se pagó, no se destinó millones de soles a la prensa, con Dina Boluarte esto sí iba a suceder. Pero recuerda tú, cuando ella, recién de la asunción del gobierno de Castillo en julio del 21, y ella como vicepresidenta, ¿qué conducta tenía con la prensa la señora Boluarte? Agresiva. Era igual que Aníbal Torres. Exacto. Era, digamos, el lado femenino de Aníbal Torres. Era muy frontal, era muy pechadora, no tenía tolerancia con los reporteros, cortaba, mandó a sacar a un reportero de un medio, ¿te acuerdas? De un recinto, porque no le gustaba. Es decir, ¿qué tipo de conducta? Y ahora, mira, como presidenta encargada, es toda una ley, ¿no? Claro, y sobre esto, hoy en Lima Gris, en el portal limagris.com, hemos publicado un artículo que se trata, ¿no?, que se titula Silvia Rojas, el brazo periodístico de Dina Boluarte. Ahí tenemos la imagen para conocer quién es esta persona, ¿no? Y para contarles un poquito, voy a leer parte de este artículo, ¿no? Silvia Rojas llegó a Palacio de Gobierno tras haber trabajado en el MIDIS de Dina Boluarte durante el gobierno de Pedro Castillo. A pesar de no ocupar un cargo de manera oficial en Palacio, durante estos últimos días acompaña de cerca los pasos de la presidente que intenta superar las masivas manifestaciones que piden su renuncia. Entonces, según lo que hemos llegado a conocer, es que esta periodista, que es Silvia Rojas, ha sido convocada por la propia presidenta Dina Boluarte, ¿no? Es decir, se le ha encargado armar un nuevo equipo en Palacio de Gobierno. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad de esto? Pero no tiene un cargo específico. No tiene un cargo, ojo, y esto es una cosa que se remarca, ¿no?, muy bien en el artículo, porque no tiene un cargo, no hay una designación oficial, pero entra con la excusa de una reunión de protocolo. Y termina, pero acá no hay una fotografía que digamos, un poco muestra la función real de Silvia Rojas en Palacio de Gobierno, ¿no? A ver, un segundo que se lo paso a producción porque me parece interesante, ¿no?, que entra supuestamente para una reunión de protocolo, pero termina caminando como una especie de sombra de la presidenta Dina Boluarte. Ahí, para producción, por favor, para que muestren esa foto a toda pantalla, me lo pone, ¿no?, para explicar lo que viene haciendo esta periodista, ¿no? Y repito, acá, sin duda, hay otra mentalidad. Ya no existe la mentalidad de Pedro Castillo de que es no dar dinero, los millones que se daba con Vizcarra y con los anteriores presidentes, a la prensa.
parece que Dina va a continuar con esa práctica, ¿no? Casi te digo, de comprar prensa, con la excusa de publicidad. La publicidad estatal, ¿no? La publicidad estatal. Yo lo he mencionado muchas veces, ¿no? Lo que hacía Vladimiro Montesinos en la salita del CIN, poniendo billetes, fajos de dinero para los distintos medios de prensa, Silvia Rojas es la que aparece detrás, ¿no? Esta persona de comunicaciones de confianza que estuvo prácticamente casi todo el gobierno de Pedro Castillo trabajando con Dina Boluarte en el MIDIS, cobrando, porque también hemos publicado los cobros que ha hecho, órdenes de servicio por 11.500, 2 órdenes más de servicio por 13.500, la última orden de servicio por 22.500, ¿no? Y se ha llevado como 50.000 soles en 6 meses. Es por lo menos hasta ahora lo que hemos encontrado. Pero si vemos la fotografía, ¿no? ¿Qué hace? Supuestamente porque ella, según el registro de Palacio, ¿no? El registro de transparencia, ingresa para una reunión, ¿no? Repito, por un tema de la oficina de protocolo, para reunirse con el señor Arturo Javier Arcínaga Calderón, y termina caminando detrás de la presidente. De manera colateral, ella se anuncia para visitar a un funcionario y termina hablando con la presidenta. Y termina haciendo otras cosas, ¿no? Pero según las fuentes con las que hemos conversado, fuentes de Palacio de Gobierno, nos dice que ella está es la encargada de armar un nuevo equipo y que no llegaría sola. Hace una semana ya viene pisando los pasillos de Palacio de Gobierno, ¿no? Pero además, junto a ella, han aparecido otros personajes, también periodistas, como es Susi Sato, ¿no? Jim Pajuelo y Roberto Mori. ¿Pero qué pasó con Roberto Mori? Roberto Mori fue tachado porque no cumplió el perfil, problema de documentación. Estamos hablando de periodistas que han pertenecido al IRTP, han trabajado en TV Perú. Así es, ¿no? Y ahora quiero leer un poco los cobros que ha tenido Silvia Rojas en el MIDIS, ¿no? Acá, a ver, sí, acá tengo el primero, que es por el servicio de apoyo de prensa para la elaboración y monitoreo de información, ¿no? ¿Cuánto por eso? 11.250 soles. Segunda orden de servicio en el MIDIS, ¿no? Dinero que pagó, obviamente, con la orden de Dina Boluarte, no con la plata de Dina, sino con la orden de Dina y con el dinero de todos. Hay otra orden de servicio, mapeo de medios de comunicación y alcance local, regional y nacional. ¿Cuánto se le pagaron a Silvia Rojas? 13.500 soles por esa orden de servicio, ¿no? Tercera orden de servicio, esto, repito, el artículo está completo en la web limadris.com. Tercer orden de servicio, contratación de servicio de apoyo para elaborar reportes de impacto e influencia en las redes sociales. ¿Cuánto le pagaron por eso? Otros 13.500 soles. Como social media, está bien. Cuarta orden de servicio. La última orden de servicio que aparece es del mes de agosto, 16 de agosto del 2022. Contratación de servicio, apoyo para realizar entrevistas. ¿Cuánto le pagaron? 22.500. Acá la producción se sorprende, tanto gana esa mujer. Imagínense, ¿no? Bueno, es una persona de confianza, ¿no? De confianza porque según lo que hemos averiguado también ella ayudó a la campaña de Perú Libre, ¿no? Porque había una amistad con Dina Boluarte. Es por eso que ha podido acceder a estos pagos, a este cargo, y actualmente camina al lado de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué te parece esto? Bueno, pues es lo mismo, es la misma forma de accionar de los últimos presidentes que tenían su gente de confianza, muchas veces tras bambalinas, pero yo creo que, como tú mencionas, recuerda, incluso Lima Gris sacó ese informe el año pasado, tú recordarás que ella como titular del MIDIS hizo un gasto millonario en publicidad. Una transferencia a los 3 días de asumir el cargo en el MIDIS de 6 millones de soles. ¿Te acuerdas? Así es. Ya, entonces mira la política, el enfoque que ella tiene y no me cabe duda que es probable que ya haya conversaciones en estos momentos para poder hacer negociaciones para nuevamente insertar la publicidad en varios medios. Así es. Pero es lo que viene pasando, ojo, y nosotros, ¿no? Como un medio independiente siempre estamos mirando todas estas cosas, no por el hecho que en un momento cuestionábamos todo lo que pasaba en el gobierno de Castillo, lo vamos a dejar de hacer con este gobierno de Dina Boluarte. Eso es importante.
El rol del periodismo es cuestionar el poder. Esté quien esté, no importa. Claro, no te olvides que Lima Gris también tuvo con consecuencia cuando el presidente recién asumió Palacio de Gobierno desde julio del 21, Lima Gris simplemente estaba atento. O sea, no vino a poner trabas. Yo creo que a partir de los primeros 100 días de gobierno se hizo un informe, se hizo una apreciación, se escribió artículos de opinión, como debería ser, porque hay que reconocer que al mismo tiempo nosotros no estábamos de acuerdo que este presidente desde que ingresó le dieron con palo. No, eso fue un exceso. Sin embargo, ya los meses que han transcurrido nos han dado otra lectura, ¿no? Así es. Bueno, otro de los temas y otro de los ministros designados o ministra designada es sin duda Paola Lazarte, ¿no? La ministra de Transporte y Comunicaciones, donde tenemos la fotografía ahí de la ministra, donde se ha revelado, pues, ¿no?, que la actual ministra de Transporte y Comunicaciones posee más de 6.000 acciones a nombre de AENSA. ¿Y cuál es la empresa AENSA? Es la empresa que se quiso cambiar el nombre, o se cambió el nombre para limpiar todo su pasado oscuro. Se trata de Graña y Montero y toda la mafia que ocurrió, o esta gran corrupción a nivel continental con Odebrecht, ¿no? Ahora este tema, también, ¿por qué no aparece esta información en la hoja de vida, ¿no? La tratan de esconder, de meter bajo la alfombra, pero al final todo se sabe, Luis Felipe. Así es, bueno, es un tema ético. Como tú mencionaste en el informe, no es una obligación legal probablemente omitir ciertas experiencias o ciertas relaciones con algunos familiares. Sin embargo, después sale en un momento dado y estos funcionarios están a merced del escrutinio público y queda mal, pues, queda mal. ¿Por qué omitir cosas finalmente si después se va a desentrañar? Pero sí, no es menos cierto que me parece un poco incoherente que una funcionaria del Estado tenga acciones en una empresa que ha sido lesiva para el Estado. Claro, bueno, Graña y Montero, ¿no?, está claro que ha sido parte de la gran corrupción. Es por eso que de vergüenza se cambiaron el nombre, para seguir trabajando y para continuar ganando contrato con el Estado. Y creo que quizás en breve vas a mencionar el caso de la otra ministra, ¿no? No, pero han habido la otra ministra también. Es esposa de un gerente general de una empresa adscrita a Odebrecht, ¿no? Claro, por eso al inicio del programa mencionaba, este gobierno de Dina Boluarte cada día se parece más al de Vizcarra, porque vienen reciclando personajes oscuros de ese gobierno nefasto de Martín Vizcarra. Ojo, pero hay que repetir la designación extraña de Rocío Barrios, la que fue ministra de la producción del gobierno de Vizcarra y luego tuvo que renunciar a esa cartera porque pidieron 9 años de prisión por ella por delitos contra la administración pública. Estamos hablando por colusión, ¿no?, por concusión, y después la premió y la mandó al Ministerio de Comercio Exterior, y después hubo una denuncia de Contraloría con esta ministra Rocío Barrios por pagos de alojamientos fantasmas durante la pandemia. Pero ahora es secretaria general. Secretaria general con 25.000 soles, y está inmersa en un proceso fiscal en estos momentos, y es hermana de padre y madre de la actual jefa del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado. Así es. Y bueno, vamos ahora a saltar a otro ministerio, porque como así está pasando cosas en el Ministerio de Transporte, Vivienda, Producción, ¿no? También nos preocupa lo que viene pasando en el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque los caviares están regresando al Mincul. Y esto lo hemos repetido varias veces. El Mincul, desde su creación, se convirtió en una especie de caja chica, ¿no?, donde se daba orden de servicio a los amigos, se contrataba a los amigos, ¿no? Una mafia caviar que estuvo ahí chupando la sangre del Ministerio de Cultura, como si el Ministerio fuera un perro pulgoso. Bueno, pero es lamentable, son 12 años haciendo un balance. ¿Qué producción ha tenido este ministerio? Y lo que quiero mencionar es qué personajes están regresando. Por ejemplo, hace un par de días han nombrado como secretario general a Juan Antonio Silva Soloure, un personaje que trabajó, ¿no?, en la gestión de Alejandro Neira, en el gobierno de Martín Vizcarra. Es decir, regresa. Silva Soloure regresa al Ministerio de Cultura, ¿no? No, todo el tema, recordemos del caso Richard Swing, toda esta gente estuvo detrás de todo eso, ¿no? Y un poco produce, pues, ¿no?,
Sorpresa en realidad que terminen nuevamente en el Ministerio de Cultura. ¿Pero a qué se debe esto? Y esto yo lo mencioné como un comentario suelto en las redes. ¿Por qué? Porque el primer ángulo, dentro de su ignorancia, junto con la ministra Dina Boluarte, terminan mencionando a Yair Pérez, designando a Yair Pérez como ministro de Cultura. ¿Quién era Yair Pérez? ¿O qué función cumplía? Bueno, se puede decir que el actual ministro, Yair Pérez, era un tonto útil, ¿ok? De las gestiones que mencionaba, estas gestiones donde han pasado ministros como Alejandro Neira, ¿no? En el gobierno de Vizcarra. Lo usaban, ¿no? Y él quería quedar bien con todo. Siempre era una especie de perrito faldero detrás de los funcionarios de alto rango. Y poco a poco fue ganando terreno. Hasta que, claro, como la mayoría de esa gente está quemada, y nombrarlos ministro de Cultura nuevamente sería prender un poco, ¿no? Encender la pradera. Han buscado por una ficha de cambio, ¿no? Al tonto útil que haga caso. Y han propuesto, finalmente, a Yair Pérez, ¿no? Este personaje huancaíno que de cultura sabe poco, ¿no? Y que ha terminado convertido en ministro de Cultura. Y la realidad de su designación, repito, es para que abra la puerta a todos los personajes oscuros de gestiones anteriores, especialmente a los caviares. Claro, él trabajó en la Dirección de Industrias Culturales, creo, ¿no? Así es. Pero en su speech él sale diciendo que es un hombre de cultura y que tiene experiencia. Bueno, le engaña a la gente, que es otra cosa, ¿no? Y que se preocupa por el patrimonio, pero él estaba en esa dirección, pero es más de lo mismo. Así es. Y ahora tiene la cartera, definitivamente va a reinsertar los mismos funcionarios que han trabajado en los últimos años. Entonces, en resumen, ¿qué está pasando en el gobierno de Dina Boluarte? Una repartija grosera. Sí, lo mismo de siempre. Una repartija grosera. Pero Edwin, me acuerdo que la última ministra era una odontóloga, ¿no? Antes de este señor. Habían puesto a una dentista como ministro de Cultura, pues, ¿no? Y yo, buscando así información, encontré una publicación de Lima Gris titulado "Un correo dirigido a funcionarios del Ministerio de Cultura revela presunta corrupción al estilo Richard Swing". Voy a leer parte del artículo donde dice: el escándalo del caso Richard Swing y la vacancia de Vizcarra parece que no ha generado un cambio en el Ministerio de Cultura. Lima Gris tuvo acceso a un correo dirigido a un funcionario de la dirección del MINCUL, donde los propios trabajadores denuncian presunta corrupción en la cartera del exministro Alejandro Neira. El correo que se filtró está dirigido a Juan Antonio Silva Sologuren, el que ha regresado, del que estábamos hablando recién, actual secretario general, ¿no? Que regresó, obviamente, a ser secretario general porque ya había ocupado ese cargo, ¿no? En el correo electrónico se denuncia que se coloca y se direcciona contrataciones al estilo Richard Swing, acomodando los requisitos para que se contrate personal con modalidad CAS y que sean aceptados por recursos humanos. Esto, lo que está pasando ahora nuevamente, ya lo habíamos denunciado y esta publicación ha sido del 21 del 11 del 2020. 21 de noviembre de 2020. Ojo, con la filtración del correo, ¿no? Todos los detalles que la propia gente que trabaja en el MINCU le había hecho llegar al que era en su momento y al que es actualmente secretario general del Ministerio de Cultura. Por eso yo ya he perdido ya un poco la fe en estos presidentes, porque un ignorante jamás va a colocar a una persona con un perfil adecuado en el Ministerio de Cultura. Durante los 12 años que tiene el Ministerio de Cultura, y va a cumplir 13 ya va a cumplir 13 años el Ministerio de Cultura, han nombrado a cada desastroso que supuestamente se vendían como los grandes conocedores, los grandes intelectuales, los hombres de cultura. Todos unos fanfarrones, ignorantes totales. Decían que tenían experiencia en gestión cultural. Y yo siempre he preguntado, ¿no? Si tienes gran experiencia en gestión cultural, muéstrame un proyecto que hasta el día de hoy siga caminando de manera solvente. Ninguno tiene nada. Los que se venden como grandes gestores culturales son unos mediocres, fracasados, la gran mayoría, y están trabajando en el Ministerio de Cultura. Si bien el Ministerio tiene poco presupuesto, ese presupuesto solamente es para gastos corrientes, es para toda la camarilla. Y no hacen proyectos importantes
para defender el patrimonio cultural, entre otras cosas, ¿no? Terrible. Pero bueno, vamos a ir finalizando con un video que nos han llegado, nos han hecho llegar, que es pues, ¿no? un poco el humor de la gente, ¿no? Dentro de esta violencia, dentro de estas manifestaciones, las críticas y al pedido de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, también se suman algunas actividades o personificaciones, ¿no? Este video, por ejemplo, hay un personaje que actúa de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? La personifica. Vamos a ver el video. Solo le pido a Dios que el gusto no me sea indiferente, que no me adopte de la otra mejilla, después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra... Bueno, es un poco para reírse dentro de toda la tragedia, dentro de todas las muertes, ¿no? Y recordando con la noticia que iniciamos el programa, este bebé que perdió la vida en Ica. ¿Por qué? Lamentable. Por los bloqueos. No pudo llegar para ser atendido a un hospital. Es lamentable que estas víctimas colaterales de este caos, que no se puede controlar, porque como repetimos en el programa anterior, hay infiltrados, sin duda que también hay infiltrados de Sendero Luminoso, del MRTA, y hay gente también que lucha porque está cansada de la gran corrupción y de las promesas falsas, claro, que durante años, décadas, ¿no? Les han mentido, los han ignorado, los han hecho a un lado, los han hecho sentir que no son parte de este país. Y allí tienen las consecuencias. Exacto, no podemos desdeñar esa protesta de muchos peruanos que están en todos los rincones que no quieren saber nada con esta clase política y no quieren saber nada con la señora Dina Boluarte. A esas personas nosotros las comprendemos claramente porque tienen todo el derecho a protestar y no sentirse representados por esta presidenta transitoria. Porque a todas luces, y hay que decirlo, creo que hubo un acuerdo con el Congreso, porque recuerden que 4 días antes del golpe y de la vacancia de Castillo, esta señora fue blindada en la Comisión de Acusaciones Constitucionales por el congresista Edgar Raimundo y en vez de inhabilitarla 10 años, la absolvieron. Quiere decir que ya estaba servida la puerta para que entre como presidenta interina. Y la gente no le perdona eso. Pero yo les diría, tengan paciencia. Hay que respetar estos interregnos de normativos para la nueva elección y se van a ir todos en algún momento dado. Así es. Y bueno, para finalizar, yo simplemente quiero que recuerden que la corrupción no duerme. Y ese es el gran problema de este país. La corrupción no duerme. Nos vemos el próximo martes.